Buenas tardes para todos. Hoy en la clase de primeros auxilios estaremos hablando sobre los primeros auxilios en caso de fracturas. Primeramente debemos conocer la definición de fractura. Es la pérdida de continuidad de la sustancia ósea. Es decir, cuando se rompe un hueso, a eso se lo llama fractura. En cuanto a la clasificación de las fracturas, tenemos dos grandes grupos. Uno de ellos es la fractura simple, en donde se lo conoce también como fractura cerrada, ya que la erosión no atraviesa la superficie de la piel. La fractura complicada es un tipo de fractura abierta en donde sí el hueso atraviesa la piel y ahí es donde corre riesgo de infecciones. Por eso se lo llama complicada. Existen varios mecanismos de producción. Uno de ellos es el traumatismo directo. Esta es causada por los golpes, ya sea de un objeto o cuando una persona se cae. En esos casos también se lo denomina traumatismo directo. Traumatismo indirecto sería cuando una fuerza de tracción produce esta fractura. Es decir, por ejemplo, rota un hueso y ahí es donde se rompe, se dobla el hueso. La fractura ocasionada por enfermedades sería el traumatismo patológico. Por dar un ejemplo, lo que viene a ser la osteoporosis o cáncer de hueso, eso puede ocasionar la fractura por más de que el golpe sea liviano. Y el traumatismo por sobrecarga es poco frecuente, pero también se da cuando se carga objetos muy pesados y eso hace que se rompa el hueso. Esto puede deberse también a una doble causa, por ejemplo, fractura patológica y por sobrecarga. Entonces la persona ya tiene una enfermedad de base y eso hace que se rompa más fácilmente ese hueso. En cuanto a los tipos de fracturas, tenemos la fractura en tallo verde, se da más frecuentemente en la infancia. El hueso se tuerce sobre el lado opuesto hacia donde se ejerce la fuerza y se lo denomina tallo verde porque se lo compara con el tallo inmaduro de una planta y es ahí donde se rompe el hueso, así como muestra en la imagen. La fractura oblicua, la línea de fractura forma un ángulo inferior a 90 grados con el eje del hueso. Son fracturas producidas por rotación. La fractura impactada ante una fuerza compresiva, los fragmentos quedan comprimidos entre ellos, es decir, que el hueso, el extremo de un hueso penetra o impacta en el otro extremo. La fractura por arrancamiento es en ciertos movimientos bruscos y súbitos. La estructura ligamentosa o muscular ejerce presión sobre su punto de inserción, arrancando una porción de hueso que no resiste tal tracción. Un ejemplo típico es el arrancamiento maleolar, que es en la zona del tobillo, por distensión. Eso significa que se estiran los ligamentos y ahí es donde se produce la rotura de ese hueso. Ahí en la imagen podemos observar que se estiran esos ligamentos y ocasiona este tipo de fractura. La fractura conminuta es cuando los huesos se rompen en pequeños pedazos. Es un tipo de fracturas múltiples. Y la pregunta es, ¿qué hacer si se presenta una situación similar? Los primeros auxilios
que se le va a brindar a una persona depende de la gravedad de la situación. Lo primero que debemos de hacer es llevar a la práctica el sistema D, el principio de los primeros auxilios, que es proteger, avisar, socorrer. Ahí como muestran la sigla, PAS. Lo que significa que debemos estabilizar las condiciones que ponen en riesgo la vida de forma inmediata. Lo que debemos hacer es, si existe peligro de derrumbe, por ejemplo, debemos de retirar a la víctima, por más de que en el siguiente punto diga evitar movilizar al accidentado. En esos casos sí vamos a tener que movilizarlo, pero de una manera adecuada, es decir, trasladarlo desde el lugar del accidente a otro lugar más seguro. Y de esa manera vamos a evitar añadir nuevos traumatismos. Eso significa de que si ya tuvo una fractura de cadera y si yo no le traslado de una manera adecuada, puedo causar una doble fractura, ya sea en la cadera, en el hueso, en el fémur, que es un hueso del muslo. Todo eso puede ocasionar si es que no realizamos correctamente los primeros auxilios. También debemos preparar adecuadamente al herido para su traslado, controlar la hemorragia en caso de que se presente, controlar los signos vitales, como viene a ser pulso, la respiración, y una vez que se hizo todo ese procedimiento, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia médicas. Aquí tenemos una imagen donde muestra de qué manera se tiene que inmovilizar a un paciente. Se puede utilizar vendajes con cualquier tela limpia para que ese hueso quede fijo en un lugar. También si es la fractura en el miembro inferior, como viene a ser la pierna, utilizar algún tipo de tabla para inmovilizar. Pero esas tablas tienen que estar envueltas con una tela limpia para evitar de que las astillas de la madera, por dar un ejemplo, lesione la piel del paciente. Una vez que colocamos las tablas a ambos lados de la pierna, eso lo envolvemos con un vendaje. Puede ser una tela que cortemos, la ropa misma se puede cortar para poder convertirlo en un vendaje improvisado. El cabestrillo viene a ser otro tipo de vendaje que se utiliza para inmovilizar el brazo y el hombro. Todo eso es para lograr que el paciente llegue de manera segura hasta el centro asistencial de salud más cercano. Entonces, el objetivo principal de los primeros auxilios en caso de fracturas es evitar mayores complicaciones y salvar la vida del paciente.